estruendo majestuoso se escuchó. Bienvenidos a su programa La Luz del Mundo en España. Muy buenas noches y la paz del Señor sea con todos los hermanos que están en sintonía en este momento. Soy Heidi Zuluaga y sean todos bienvenidos a su programa La Luz del Mundo en España. Hoy, sábado 23, estamos transmitiendo en vivo a través de la estación Radio Viva 100.2 FM. Le damos la bienvenida a los hermanos. Hoy nos acompaña el hermano Asiel Quiñones y el hermano Oscar Curtidor, que estuvieron en el programa anterior. Bienvenidos, hermanos, al programa el día de hoy. Dios le pague, hermana Heidi, la paz del Señor sea en sus corazones. Buenas noches. Como siempre, un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando, para los que están tomando sus alimentos, buen provecho. Esperamos que este momento de meditación sea, como siempre lo decimos, para una edificación de nuestras almas. La paz de Dios sea en sus corazones. Les habla su hermano Oscar Curtidor. Sean bienvenidos en esta noche a su programa y esperamos, como siempre, que sea de su agrado y sobre todo que haya una edificación para cada uno de nuestros corazones. Dios los bendiga. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Saber que este programa es pensado con ese fin, ¿no? De llevar la palabra de Dios a los hogares y pues llevar, ¿verdad?, un análisis y una reflexión. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros enviando sus mensajes al 605-6192-53. O también pueden dejar sus opiniones en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Para nosotros los comentarios, las opiniones, los sentimientos también que puedan surgir en estas conversaciones son muy importantes. Así que nos las pueden hacer llegar y con mucho gusto, ¿verdad?, podremos nosotros tener en cuenta lo que nos dejen allí. Bueno, yo creo que hoy es importante, ¿qué les parece, hermanos? Y para empezar, pues hacemos una referencia, ¿verdad?, al tema anterior. Sí, ¿cómo no, hermana? Hablamos, ¿verdad?, en un programa estuvimos hablando de las características de los obispos que se autonombran. Y hablamos también que no todos los ministros son ministros enviados por Dios, sino que hay ministros que son instrumentos de Satanás. Lo hemos analizado en programas anteriores. El programa pasado hablamos de las características ya, ¿verdad?, de los obispos ordenados por Dios y miramos cómo, leyendo el libro de Primera de Timoteo 3, pues analizábamos con el hermano Oscar y el hermano Asiel y Azuba, que nos acompañó, cuáles eran esas características, ¿verdad? Decíamos que debían ser irreprensibles, sobrio, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, y se analizaban, ¿verdad, hermanos? Cada Sí, una hermano, de estas características. Analizábamos cada una de ellas y mirábamos cómo lo que estipula nuestro Dios para el que desea aquella obra. Dice que buena obra desea para sí. Y veíamos cada una de las, y ahondábamos en cada una de las esas características. Sí, entonces si desean escuchar este programa, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, La Luz del Mundo en España. Vamos en el día de hoy, pues en el último bloque, hermano Asiel, del programa anterior, sí, vimos cómo hablábamos de cuál sería entonces, porque nos referíamos a obispos, y pues todo lo enfocamos hacia el hombre, ¿verdad? Hacia, claro, hacia las características como obispo, y hablábamos del hombre como tal. Pero nos preguntábamos, en ese orden de idea entonces, ¿cuál sería el papel de la mujer, ¿verdad?, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios? Entonces, el propósito en el programa del día de hoy es analizar el papel de la mujer en la iglesia, porque vemos que Dios siempre ha dignificado a la mujer y le ha dado un lugar de honra en la historia de la humanidad. Entonces yo creo que es importante que entendamos este papel, porque vemos, ¿verdad?, cómo socialmente siempre a la mujer se le ha estipulado, ¿no?, ciertos roles que están muy marcados en la sociedad, ¿no?,
solamente dedicarse a los quehaceres de la casa, solamente dedicarse a la crianza de los hijos, y son papeles que se han cristalizado a través de la historia. Inclusive muchas veces se ha llegado a tomar la palabra de Dios para hacer valer como un derecho o como para poder humillar a la mujer, de someterla, alguna manera. De hecho, yo, por ejemplo, en el mundo en que me muevo, muchos dicen es que las religiones, la mujer subyugan a la mujer, o la mujer tiene un papel secundario, inferior, o las religiones, a mí, por ejemplo, me decían, en tu religión, pues, son muy machistas, muy hacia resaltar el trabajo del hombre. Yo creo allí, hermana Heidi, que es importante para lograr entender lo que dice en el tema, el papel de la mujer en la iglesia. Yo creo que lo primero que deberíamos de analizar es el principio. Sí. Lo que Dios hizo en un inicio. Dice que en el principio Dios creó al ser, al hombre, a su imagen y semejanza para su gloria y su alabanza. Pero entiéndase que cuando dice al hombre no se refiere en sí al sexo masculino, sino a la creación que él hizo. Esa creación, como en otros programas lo hemos estado viendo, fue tan hermosa la creación del hombre, de ese ser, que Dios compartió en él su espíritu. Sí. Espíritu que no solamente dio vida, sino dio conocimiento, sabiduría, inteligencia, libre albedrío. Sí. Tan hermosa fue aquella creación, dice que Dios convivió con ellos. Y eso lo leemos en el Génesis, pero fíjate el cuidado que tuvo Dios. Dios en principio creó al hombre, sí, pero después Él vio que el hombre estaba solo. El hombre se fijaba en los animales, que todos tenían una compañía, pero Él estaba solo. Él tenía conocimiento, Él tenía inteligencia, Él tenía todo, pero estaba solo. Por eso nos dice Génesis 2:18, no es bueno, dice, que el hombre esté solo. No que la creación del hombre no haya sido perfecta o que Dios hizo un ser imperfecto, no. El hombre como ser perfecto. Es perfecto. Porque es creado por Dios. Claro, pero ¿qué estaba viendo Dios, hermano Oscar, allí? Que le faltaba algo, o sea, le faltaba un complemento al hombre. Por eso dice la misma sabiduría de nuestro Dios, no es bueno que esté solo. Y en el mismo Génesis le dice, ¿le haré qué? Una ayuda idónea. Exacto. Sí. Ayuda idónea. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué significa eso? Está diciendo que le va a dar una ayuda, un complemento. Va a perfeccionar aún más la creación de Dios, no como ser, sino está dando una compañera. Sí. Dios crea a la mujer para que por medio de ella el hombre tenga un complemento y pudiera llevar su vida más completa. Lo podríamos ver en el libro de Génesis. Amigo y amiga, tú que nos estás escuchando, puedes tomar tu Biblia y ver lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, desde el versículo 27 hasta el 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas veces el pensamiento es que como la mujer fue tomada de la costilla del hombre, es inferior. No. Otros llegan a pensar que el creador de la mujer es el mismo hombre. Pero, ¿qué podríamos ver claramente lo que el texto nos dice? Varón y hembra los creó. Sí, tomó la costilla, pero igual, porque fue su voluntad, pero claro, igual Dios lo pudo hacer de cualquier otra forma. Además, Dios no necesita tomar un medio, tomar una cosa en específica para poder hacer lo que Él quiere. Él lo quiso hacer de esa manera, pero no en ningún momento la está haciendo inferior a la mujer. Sí, porque de hecho dice que a su imagen, ¿no? A su imagen. Y dice que varón y hembra los creó. Y aparte de eso, muy importante, y dice, y los bendijo Dios, no solo al hombre, sino que también a la mujer. La bendición es por igual tanto para el hombre como para la mujer. Claro. Entonces no debe existir el pensamiento de que hay una desigualdad. Yo porque soy hombre o la hermana Heidi porque es mujer, yo soy superior a ella. No, nada más alejado de la realidad, porque la sabiduría de Dios es perfecta, y cuando Él crea al hombre y a la mujer, a cada uno le da una función y un rol, como lo hemos visto en
exactamente en programas anteriores y hoy viene a nuestra recordación para que nos sirve como introducción para nuestro tema. Sí, entonces yo creo que, ¿verdad? Podemos rescatar que esa ayuda, cuando Dios pensó en la mujer, cuando Dios creó en la mujer, pensó como esa ayuda, ¿verdad? Idónea para él. Exacto. Y esa ayuda sería la ayuda adecuada. Claro. Al pensar en ayuda idónea, creo que lo que hemos venido analizando es que la dotó con la misma capacidad para analizar, Claro. para pensar, para opinar, para aconsejar, para guiar. Entonces, les dio la misma capacidad. La misma a ambos. capacidad. Cuando el Señor les dice que se van a enseñorear, no solamente se lo dice al hombre, se lo dice tanto al hombre como a la mujer. Debemos de ver que en la creación de Dios, su imagen, cuando Él dice, lo haré a mi imagen y semejanza, no corresponde al sexo en sí como hombre o como mujer, pues la imagen de Dios no radica en el cuerpo, No, porque sino Dios es espíritu, Dios ¿no? es espíritu, ¿no? Entonces, no debe de existir una desigualdad entre el hombre y la mujer, pues esto no solo afecta el propósito de Dios, a veces llega a afectar hasta los hogares, el matrimonio, los hijos. No hay una superioridad ni en uno ni en otro, pues el origen es el mismo Dios. Al que creó al hombre, también creó a la mujer. Los que afirmen que la mujer es inferior al hombre no tienen el conocimiento de Dios, no han comprendido la razón exacta y precisa por qué Dios creó a la mujer. sí. Sí, hermano. Por ejemplo, la forma que Dios se manifiesta a través de las mujeres. Dice que no solo Dios ha usado a hombres en su propósito, ¿no? Porque Claro, eso es lo que sino- estamos viendo, sí. hermana Heidi. O sea, estamos viendo el papel que desempeña la mujer en el propósito de Dios. O sea, no es exclusivo de los hombres. También la mujer tiene una parte importante que de hecho Dios dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. Pues Dios, así como ha utilizado hombres para grandes cosas, también ha utilizado, si vemos a través de la historia de lo que es las Sagradas Escrituras, también ha utilizado a mujeres para, digamos, para llevar también a cabo el propósito de nuestro Dios. Sí, dice que Dios, ¿verdad?, ha escogido, cuando leemos las Escrituras, ha escogido a mujeres valientes, mujeres Sí. que han sido llenas de fe, Claro. mujeres llenas de sabiduría, de justicia, ¿verdad?, de caridad. Y Dios las tomó en cuenta. Y yo creo que la importancia que hablemos de ese origen, de dónde viene tanto el hombre como la mujer, es para rescatar que desde el inicio y desde la creación, Dios pensó en una igualdad entre el hombre y la mujer. Exactamente. No pensó en una hacer un ser superior superior. y un ser inferior. Claro. Porque cuando analizamos, por ejemplo, en la historia, ahorita que vamos a tomar los textos, es importante contextualizar esa parte, y es que en la antigua Grecia al principio ya existían los escritos. En la antigua Grecia la mujer tenía un papel totalmente relegado, ¿verdad? Incluso algunos filósofos llegaron a pensar que la mujer era un hombre incompleto, un hombre ser débil, inferior. un hombre con defectos, ¿verdad? Era un defecto de la naturaleza. Y vemos también cómo se consideraba a la mujer como un ser interminado, al que había que cuidar, al que había que proteger, al que había que guiar. La sabiduría del hombre, el pensamiento del hombre, por eso es Claro. importante no basarnos en la sabiduría ni en el pensamiento del hombre, y estamos analizando cuál fue el origen El origen. del hombre y de la mujer. Sí, Claro. ¿cuál es la intención de nuestro Dios? O sea, porque los hombres hay diversidad, y aún más el apóstol Pablo lo señala muchas veces en sus cartas, hay diversidad de pensamientos, hay diversidad en cuanto a muchas cosas de la vida, y en cuanto a la mujer hay diversidad de pensamientos, de ideas, de formas, pero realmente nosotros lo que nos interesa es lo que piensa Dios. ¿Para qué Dios creó a la mujer? Porque la mujer es un ser perfecto, o sea, Sí. Igual que el como hombre. todos. Claro. Con la misma capacidad, con lo que Exacto. decíamos, ¿no? Es importante ver el objetivo con que Dios lo hace, una compañera idónea. No es que ella, sea menos. Tampoco es más que el hombre, Sí. sino que ambos tienen una misma igualdad delante Sí. de Dios. Por eso Una misma importancia. más adelante lo decía el apóstol, ahora ya no hay hombre, dice, ni mujeres. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos somos hermanos en la fe, todos somos hijos de Dios. Entonces allí ya no hay el momento que tú eres mujer, que tú eres más débil, que tú eres esto, sino que desde un principio Dios tuvo un objetivo. Dios tuvo claro que el hombre estaba solo y necesitaba esa ayuda idónea. idónea. Y como ayuda idónea no le iba a hacer algo inútil,
no le iba a hacer algo que no le sirviera, Que, no. que le faltara alguna cosa. O no, que no, le no. faltara alguna cosa, al contrario. Incompleta, ¿no? Hizo algo perfecto, Perfecto. como todo lo que Dios, nuestro Dios hace. O sea que podríamos decir, ¿no? Que quien piensa que el hombre es superior a la mujer, pues es una persona que no ha entendido el plan de Dios. Porque ante Dios, hombres y mujeres tenemos la misma importancia y somos coherederos y coherederas, ¿verdad? De su Correcto. gracia y de su bendición. Tanto la promesa para el uno como para el otro. O sea, Dios no promete para el hombre algo y a la mujer algo diferente. No, la promesa es para ambos. Las No. promesas de Dios y las bendiciones de Dios son de igual forma y de igual manera tanto para el hombre como Y- para la mujer. Y es que, hermano Oscar, a través de la historia, nosotros podemos ver los ejemplos de cómo Dios Sí. no ha hecho acepción de personas. Ah, Sí. ¿Qué les parece si hablábamos, ¿verdad? Que Dios ha escogido a mujeres valientes. Vamos a mencionar algunos de esos ejemplos, sí, que ¿verdad? quedaron Que para nosotros, encontramos en las Sagradas Escrituras, resaltando que si quedaron escritos de sus hazañas, de sus misiones o de lo que Dios les encomendaba, es porque en aquel tiempo fueron consideradas acciones importantes Claro. Valerosas. valerosas y fueron escogidas por Dios para hacer cosas importantes para su pueblo. Es tan importante que queda marcado en la historia. O sea, no solamente, digamos, fue un hecho que sucedió en aquel tiempo, sino que a través de los siglos vemos cómo sigue recordando aquellas. Para poner un ejemplo, hermanos, podemos ver, como nos lo marca allí en Éxodo, en el capítulo 1, desde el 15 al 22, un ejemplo, hermanos, que vemos de mujeres valientes, que esto nos lo recordaba, hermanos, el siervo del Señor en una de sus presentaciones y nos decía, hablando nosotros de lo que dice, voy a dar lectura a lo que dice textualmente lo que es ese pasaje de la Biblia. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Dice en el 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Sí. Dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Vemos, hermano Asiel, aquí un ejemplo, hermana Heidis, un ejemplo tan diciente, o sea, de una acción valerosa de unas mujeres. No da el nombre de dos de ellas, pero yo me imagino que serían más. Sí. Supongo yo que serían más. Fíjese la valentía que tuvieron, porque no olvidemos quién era Faraón. El rey. O sea, él podía determinar quién vivía y quién moría. ¿no? Y en ese tiempo, perdón, hermano Asiel, desobedecer al rey, ¿verdad? Significaba una pena de muerte. O sea claro. que realmente se estaban jugando Su su propia propia vida. vida. Pero ¿por qué creemos nosotros que si se estaban jugando su propia vida, por qué razón hicieron esto? Sí, es bonito pensar, fíjate, en la situación de estas parteras. De ellas. ¿Quiénes claro. eran? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se sentían ellas delante de Faraón? ¿Qué papel desempeñaban dentro de vamos a decir, el rol en la sociedad de ellos, siendo parteras hebreas? ¿Qué eran? Claro. Sí. Esclavas. Esclavas, claro. Pero fíjate lo que dice, respondiendo a lo que nos pregunta la hermana Heidi, en el versículo 17. Pero las parteras, dice, temieron a Dios. Sí. Como lo mencionaba anteriormente, de Dios viene el querer como el hacer. Fue Dios quien puso en sus corazones esa valentía. ¿Con qué propósito? No un propio de ellas. No que ellas amaran tanto a los hebreos o que ellos quisieran tanto a aquellas mujeres, no. Sino que ya el Señor tenía predestinado para que ese ellos. pueblo iba a crecer. Sí. Amén, así es, Entonces, hermano. y usó a estas mujeres hebreas para que a través de ellas su voluntad
se cumpliera. Sí, o sea que por ese temor de Dios, ¿verdad? Concluyendo aquí, por ese temor de Dios que había en su corazón, pudieron, ¿verdad?, llevar a cabo esta obra tan valiente de Tan enfrentarse loable, sí. al rey, Loable, tan claro. loable de enfrentarse al rey, para que de esta manera el pueblo de Dios se multiplicara y se por fortaleciera. eso es que Dios también permite que el rey creyera lo que las mujeres le estaban diciendo, porque fíjate la Claro. excusa que le ponen, que las hebreas eran muy fuertes y muy Muy valerosas, robustas, y Faraón lo creyó. Lo creyó. Entonces da Sí. otra ley, les ordena otra cosa diferente, precisamente por eso. Pero vemos esa acción tan valerosa de mujeres. O sea Sí. que en el propósito de Dios se valió de estas mujeres. Sí, bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte musical? A continuación vamos a escuchar una melodía titulada Hasta aquí me ayudó Jehová. Recuerde que se pueden poner en contacto con nosotros en nuestro número 605-619253 o en nuestra página de Facebook La Luz del Mundo en España. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Han venido vientos y tempestades, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Continuamos transmitiendo en vivo su programa La Luz del Mundo en España. Soy Heidi Zuluaga. Hoy nos acompañan el hermano Oscar Curtidor y el hermano Asiel Quiñones. Le recordamos que nuestro tema el día de hoy es el papel de la mujer en la iglesia. Hasta el momento, ¿verdad?, hemos concluido, hemos analizado cómo Dios escogió mujeres valientes y las llenó de fe, de sabiduría, de comprensión para incluirlas en sus planes. Y hemos analizado un ejemplo, ¿verdad?, muy, muy bonito. Hablábamos de las unas parteras, mujeres, sí. de las parteras que se enfrentaron al rey y que expusieron aún su propia vida para cumplir un propósito de Dios. Sí, prácticamente, ¿Qué le parece? como dice usted, hermana, disculpe que la interrumpa, Sí. se enfrentaron. Me parece muy Sí. bonita esa expresión. Como porque Dios la llenó, es ¿verdad? que la Esa valentía. o sea, vuelvo y lo repito, enfrentarse a Faraón no era fácil. O sea, Sí. cualquiera puede decir, no, yo no lo hago, yo porque necesito preservar mi vida. Y Pero Dios la vemos- llenó de esa valentía y de esa sabiduría Bendito sea para, Dios, sí. para darle esa excusa, ¿no? Para argumentar frente a Faraón algo que de antemano ellas sabían que no lo estaban haciendo de esa manera, pero Dios les dio esa capacidad, ¿verdad? Para exponerse y para dar a conocer sus pensamientos ante Faraón. Vamos, hermano Asiel. ¿Qué le parece si analizamos otro ejemplo? Estamos analizando en la época antigua, ¿no? En el Antiguo Testamento. Como que estamos viendo, hermana Heidi, que desde el principio Dios, pues, al crear al hombre y a la mujer, lo hizo con igualdad. Por eso es que vemos que Dios también ha usado a la mujer para diferentes propósitos, Sí. para que la voluntad de Dios también sea cumplida. Lo veíamos en el ejemplo de las parteras. También hay un ejemplo muy hermoso que lo registra en el libro de Jueces, todo el capítulo 4, de aquella mujer llamada Jael, Sí. una mujer que también se llenó de valentía. Podemos ver que en este momento Israel pues se encontraba en una batalla, en una guerra, y el capitán del ejército con quien ellos estaban peleando, que se llamaba Císara, era un hombre pues valeroso para ellos.
Creo que ningún hombre, hablando de los del pueblo de Israel, podía acercarse a él, porque era evidente el objetivo que llevarían los israelitas al acercarse a este capitán. Por eso estaba muy custodiado, por eso estaba muy resguardado. Pero Sí. fíjense qué bonito lo que dice Débora, que está hablando en el versículo 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Está declarando Débora cómo Dios iba a actuar y que no iba a ser en mano de un hombre, sino que iba a ser En manos de, en manos de en mujer. mano de una mujer. En el versículo 14 dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Pues vamos viendo cómo nos da a saber la historia de que así lo quiso Dios. Sí. Que a través de aquella mujer que ya en el versículo 19 nos relata cómo mató a Sísara, a través de ella el Señor Dios quiso manifestar su valentía, quiso manifestar su propósito, dándole a Jael un sentir que no provenía de ella misma. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención, y lo comentábamos anteriormente con ustedes, la forma en que Jael mata a Sísara. Sí. Lo dice en el versículo 19. Y él le dijo: te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él lo dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguno viniera y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Sí. Fíjate la valentía de esta mujer para llevar a cabo este acto. Analizábamos, ¿verdad? Por la tarde y intentábamos ponernos en situación y decíamos, es que de verdad fue un acto de valentía, un espíritu de valentía, porque era un rey, pues sabemos que era un rey que estaba oprimiendo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Sí. Y cómo tuvo la valentía de hacer lo que hizo, de matarle, ¿no? ¿De dónde saca las fuerzas y aquella decisión? Pues no, la respuesta la tendremos, hermanos, que eso Dios fue el que a ella la utilizó, porque dice: en mano de mujer iba a entregar a aquel rey. Sí. Y nos podemos dar cuenta con este ejemplo que no solamente utiliza nuestro Dios a hombres, porque siempre, hermanos, se le enseñó al pueblo de Israel que la gloria tiene que ser dada a nuestro Dios. Es que estamos mayormente, hermano Oscar, acostumbrados a leer que en mano de hombre Jehová ha entregado a los enemigos, ¿verdad? Es lo que normalmente leemos, pero cuando escudriñamos un poco las escrituras nos damos cuenta que también por mano de mujer el Señor entregó a los enemigos para que su pueblo saliera victorioso. Y ahí se cumple lo que dice la escritura, que el poder, la gloria, la honra, eso pertenece a nuestro Dios. Es nuestro Dios el que produce, digamos, aquella decisión y aquella valentía de hacerlo de esta forma, porque es que no es fácil coger una estaca, un martillo, un mazo, dice la escritura, y atravesarle las sienes, dice, es algo terrible. O sea, para una mujer, digamos, que la catalogamos del sexo débil, pues yo no creo que de débil nada. No parecía tener mucho, porque cuántos hombres hubieran dudado, ¿no? Yo me lo llevaba a mí mismo, si a veces cuesta matar a un animal, o digamos un animal casero, o a veces pues dar muerte a un animal que sabemos que se le puede dar. Hablo personalmente y a mí me da un poco de temor. Ahora imagínate, estamos hablando que tenía un capitán que en cualquier momento podía despertar y quitarle la vida a ella. Sí. Pero bueno, hermano Oscar, también la Biblia registra... Tenemos otras, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, ¿qué tal si vemos otro ejemplo? Sí, así muy porque es que el tiempo ¿qué tal avanza? si hablamos? Yo creo que hay algo que no podemos dejar pasar y es Esther, ¿verdad?
Es una historia, Un una ejemplo muy mujer, hermoso. sí, un ejemplo muy hermoso del que nos habla las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos nosotros tomar de este ejemplo, hermano Fíjese, Oscar? hermana Heidis, que es uno de los pasajes de la Biblia, pues, que a mí más me causa, hermanos, pues, una admiración. Pues dice, hermanos, en los que nos están escuchando, nuestros hermanos en diferentes partes, no solamente aquí en Madrid, sino a través, hermanos de internet, nos escuchan en México, en Colombia, en El Salvador, y los hermanos que nos están escuchando aquí y las personas que pues que son ajenas a nuestra fe, pero que les gusta oír de la historia, de la palabra de nuestro Dios. Dice en Esther, en el capítulo 2, si leemos todo el capítulo 2 y parte del 3, 4, 5, casi todo el libro de Esther, habla de cómo Dios dice que ya había preparado un camino para detener la exterminación de Israel. Pues Esther fue utilizada por el Espíritu de nuestro Dios para precisamente detener, porque ya se había levantado un hombre que buscando su propia gloria quería acabar con el pueblo de Israel. Y vemos allí, hermanos, que están aquí en la mesa de trabajo acompañándonos, cómo dice que esta mujer, Esther, dice que era una de las mujeres más hermosas. Su parecer era un parecer muy hermoso. Y sucedió y aconteció que el rey, su esposa, la que era la reina, dice que le hizo un desaire. Él le dijo que se presentara, no se presentó ella. Y esto le dolió mucho al rey. Cuando fue a tomar consejo de los sabios del pueblo, le dijo que por qué no él buscaba de entre las vírgenes, buscara otra, para que se hiciera otra reina, para que pues acompañara al rey. Y entonces dice que era tanta digamos, la hermosura de esta mujer, que dice que sin llevar mucha preparación, porque leemos en el libro y dice que las mujeres tenían un tiempo para prepararse para llegar delante del rey, digamos, para hallar gracia delante del rey. Y esta mujer Esther dice que halló gracia delante del rey sin mucha preparación. O sea, nos podemos dar cuenta de lo que es el propósito de nuestro Dios, cómo Él prepara. Pero algo, hermanos, que sucede, algo que debemos fijarnos en un punto, es que ya siendo ella reina, dice que si alguien no era llamado por el rey, o sea, si se atrevía a ir, digamos, delante del rey directamente, sin ser llamado, corría un riesgo. Sí. Que era el que el rey no extendiera su cetro y le quitaran la vida. Pero fíjense que ella, en medio de todo, dice que tuvo temor, porque dice que Mardoqueo le mandó a decir, le informó que ya se había iniciado un complot para exterminar a lo que era todo el pueblo de Israel por este personaje Amán. Y dice que ella le mandó a decir unas cosas diciéndole precisamente eso, que si el rey no la había mandado a llamar, ella corría el riesgo. Y vemos, hermanos, ahí en el capítulo 4 de Esther lo que le manda a decir Mardoqueo, su primo, porque le dice que le respondiesen a Esther de esta manera: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, sí, que ella iba a ser un instrumento, una herramienta que iba a ser utilizada por nuestro Dios, pero en ella estaba la decisión. Fíjense las palabras. Respiro, ¿qué? Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. O sea, en ese momento era el instrumento que estaba utilizando nuestro Dios. Y ella comprende y entiende estas palabras que llegan a su corazón. De tal manera que se presenta delante del rey y, como ustedes saben, halló gracia delante del rey. Y por ende, fíjense la sabiduría con la que ella trata este tema. Porque no directamente va delante del rey y se lo expone, sino que deja pasar un tiempo, lo invita a una cena, al día siguiente a otra, hasta que ya llega el momento con la sabiduría de nuestro Dios. Y es cuando decide comentarle al rey cuál era el tema, cuál era la situación, y el rey accede a, digamos, a lo que ella, a la petición que ella le había expuesto al rey. Sí, es importante, hermano Oscar, resaltar allí cómo Dios utilizó a Esther. Dios hizo que ella llegara hasta ese puesto.
Sí. Dios le permitió que ella, siendo del pueblo de los hebreos, llegara hasta donde estaba. Esa es Sí. la Porque esposa del rey, la siendo, esposa del rey. siendo que ellos habían sido llevados cautivos, que era, Exacto. prácticamente eran esclavos, Eran esclavos. pero aún así dice que halló gracia. Claro. Y Dios permite que ella llegue allí con un objetivo, un propósito, que a lo mejor en su momento ella no lo entendía, ella no lo sabía, no lo conocía el propósito, pero Dios, que ya tiene todas las cosas en su plan, llegó el momento cuando este hombre, Amán, quería destruir al pueblo, lo que nos dice allá, oye, de nada te sirve tener a este pueblo aquí si no sigue tus leyes, que si no cumple, mira, hay que exterminarlo. Pero Dios ya tenía preparada la forma, como usted lo decía anteriormente, el camino para que ese pueblo no fuera exterminado. Porque Para que si- su propósito se para que cumpliera. su propósito de que el pueblo de Israel permaneciera fuese cumplido. Ahora entendamos que lo quiso hacer Dios así a través de una mujer. Sí. Sí, Así hermano. como podemos ver que ha utilizado a hombres para librar grandes batallas, También, también mujeres. ha utilizado a la mujer para librar grandes batallas. Sí. Lo vemos en el ejemplo de Esther, lo vimos en el ejemplo de Jael, lo Y en- vimos en el ejemplo de las parteras, sí. ¿verdad? Pero yo creo que también algo, cuando leemos las Sagradas Escrituras, algo también que podemos resaltar en la función, ¿no? En el papel de la mujer en el pueblo de Dios, ha sido siempre también que la mujer se ha encargado de transmitir esa fe a sus hijos, porque si vemos, por ejemplo, Ana, ¿no? Madre de Samuel, ella transmitió esa fe a Samuel, ¿verdad? Que cuando cumplió ya el tiempo de ser presentado ante Dios, lo hizo. Si vemos también, cuando analizamos el caso de Moisés, Moisés me ¿quién viene crió a me- Moisés? Me viene a ¿Quién la crió a mente, sí. Moisés? Fue su madre. Su madre. Pero tuvo un tiempo muy limitado para infundirle, digamos, Sí. Y lo fue que era ella. el conocimiento acerca de dónde venía él. Sí. Es por eso que cuando Moisés, ya grande y viviendo entre los lujos, viviendo en el palacio, tomado como un egipcio más entre los placeres, es por eso que cuando Moisés sale y ve al pueblo sufrir y ve cómo Le duele. maltrata, le duele. Y podríamos pensar, ¿y por qué le dolía? ¿Por qué sentía en Porque su había tenido una corazón? crianza y alguien Por la- habría sembrado eso en Exacto, su por lo que corazón. la mujer, perdón, la madre Sí. había hecho en un principio de instruir en él pues esa enseñanza. Ese amor por los suyos, porque en ningún momento se le encubrió a él de dónde salió. Sí. Y fíjense, eso tan bonito que comenta nuestra hermana, ese ejemplo de Moisés, que estando porque diríamos, estando en la abundancia, pues a mí que me importaría Sí. que unos pasen Pero frío o quiere, calor. a claro, mí me pero daría quiere igual. decir que una mujer hizo un trabajo fundamental, un trabajo importante fue Muy loable, transmitir esa fe y sembrar esa fe en el corazón. Y en el Nuevo Testamento, pues también vemos el caso, ¿verdad?, de Eunice y de Loida, la madre y la abuela de Timoteo, cómo ellas se encargaron de mantener y de infundir esa fe. De tal manera que el su apóstol lo corazón. resalta, ¿no? Y lo dice, esa fe que habitó primero. Esa fe no fingida. Exactamente, una fe verdadera de Dios. Sí. Dice que habitó primero en tu madre y en tu abuela. Sí, yo creo que ese también es un papel muy bonito y también es un papel muy de reconocer Que la podemos, sí, importancia que tiene la mencionarlo. mujer de transmitir esa fe y de sembrar esa fe en el corazón de sus hijos. ¿Qué le parece si vamos a un corte musical? Podemos entonces concluir, sí. ¿verdad? Hasta ese momento que a través del tiempo Dios ha usado a mujeres para que su voluntad sea cumplida. Y no podemos otorgar a la casualidad estos actos heroicos, sino que estas mujeres han sido, por decirlo de alguna manera, guiadas por nuestro Dios, ¿verdad? Sí, sí. Elegidas para realizar estas misiones, estas Llevar el hazañas propósito tan de nuestro loables. Dios, sí, hermano, cómo no. Recuerden enviar sus mensajes a nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Les recordamos que estamos ubicados en la calle Cedra, número 35, en Getafe. Nuestra melodía titula Aleluya. Aleluya.
los ángeles desde la tierra, todos los días te alaban, Señor. Sus melodías entonan y con alegría también eleva hermosa oración. Agradecemos que sigan en sintonía. Recuerden enviar sus mensajes al 605-6192-53. Nuestro tema de hoy, el papel de la mujer en la iglesia. Pero antes de que continuemos con nuestro análisis, queremos, ¿verdad?, leer los mensajes que nos han llegado. El hermano Andrés Valenciano nos manda sus saludos desde Las Margaritas, en Getafe. Los hermanos de Madrid, que están realizando una jornada de evangelización en Tordesillas, nos mandan también a saludar. Dios les pague. Deseamos que Dios los bendiga. Sabemos, por eso nos llama la luz del mundo en España, ¿no? Los triunfos de los hermanos de un lugar también son nuestros triunfos. Amén. Entonces también, ¿verdad, hermanos? Los mandamos saludar y deseamos que sean muy bendecidos y que esta jornada de evangelización sea Haya sido todo un muy éxito, ¿verdad? fructífera, sí. Para bendición, para alegría Eso es muy bonito, de la los apóstol del saludos de los Señor. hermanos y Sí. dan un ánimo, cobran un ánimo, el apoyo que ellos nos brindan, y las personas que también que no tengan timidez de enviarnos sus saludos. Yo sé que nos escuchan y qué bueno que que nos envíen sus saludos, porque esto es una forma de apoyar y de seguir motivándonos para seguir sábado con sábado con la ayuda de nuestro Dios trayendo estos temas. Sí, bueno, ¿qué tal si retomamos? Decíamos que el tema de hoy es el papel de la mujer en la iglesia. Hemos estado analizando ejemplos que a través de la historia han sido instrumentos de Dios para cumplir su voluntad. Pero estos ejemplos pues están en el Antiguo Testamento, ¿no? Hablamos de Jael, de Esther, de las parteras hebreas. Pues vamos a analizar un poco en el Nuevo Testamento, en la gracia, alguna mujer en particular que Sí, que también, merece la pena resaltar, hermano. claro, es bueno pensar en lo que nuestro Señor Jesucristo, muchas veces el hombre tiende a confundir entre humildad y pobreza, creyendo que el Señor Jesucristo era pobre. Sí. Sin embargo, las Sagradas Nada más Escrituras, alejado de la realidad. claro, nos da a entender que en el libro de Lucas, en el capítulo 8, habían unas mujeres. Juana, mujer de Chuza. Fíjate quién era Chuza. Dice que era intendente de Herodes. De Herodes, ¿y quién era Herodes? Sí. Y era quien trabajaba, dijéramos hoy en día, alguien con el gobierno. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿A quién servían? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Eran los que, podríamos decir, estas mujeres fueron usadas para servir al Señor Jesucristo. Claro, porque aunque vemos que le servían, dice, con sus bienes, o sea, una forma de ayudar en el ministerio, una forma material, ¿no? Dice, porque atendían al Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor Jesucristo? En el que en ese momento estaba anunciando las buenas nuevas de salvación y estaba ejerciendo su ministerio. ¿Cierto, hermano? Sí, es importante recalcar cómo Dios utilizó a estas mujeres y también cómo sus esposos apoyaban a ellas para que ayudaran al Señor Jesucristo. O sea, que Dios movía el corazón tanto del esposo, que podríamos decir en este caso de Chuza, como a su propia mujer, a Juana, ¿no? sí. Que para que ayudaran al Señor Jesucristo, cubriéndole algunos gastos, cubriéndole algunas necesidades. Todo lo que él necesitara, sí, precisamente para ayudar, digo yo,
podemos decirlo, para la expansión de la palabra, Para ¿no? la expansión del evangelio, muy bien. También, hermano Oscar, hay hermanas que anunciaron por primera vez, y La esto resurrección. lo retomábamos en el programa anterior, hablando de que la Iglesia Católica esconde un poco esta parte, porque según ellos tuvo que haber sido el apóstol Pedro el primero que tuvo que haber visto al Señor Señor, sí. Jesucristo. Pero fíjate, las escrituras nos dan a entender o nos dan a conocer que fueron unas mujeres Unas mujeres las primeras, Sí. dice que anunciaron la Resurrección. resurrección, que es a saber... María Magdalena, dice, y Juana y María, madre de Jacob. Eso lo podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 10. Dice, eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo. Dice, Y las demás. demás. O sea, que O no sea, solamente eran menciona, ellas, habían más sí, exactamente, mujeres. hermana Heidi, Sí, sí. menciona el nombre de ella. Dice, y las demás. Dice, con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, Sí. fueron allá a visitar el cuerpo del Señor Jesucristo y se encontraron y ellas recibieron las buenas nuevas. Porque ¿qué les dice el ángel? ¿Por qué buscáis? ¿Sí? Entre los muertos al que vive. Y ellas enseguida fueron y dieron testimonio de lo que ellas habían sido testigos. Unas mujeres. Unas mujeres, correcto. Es lo que Dios quiere en ese momento, que sean unas mujeres. ¿Podría la Iglesia Católica seguir insistiendo en de que fue el apóstol Pedro, que tuvo que haber sido él, porque él era para ellos, como lo dicen, él es el fundamento y fundador de la Iglesia, pero claramente las escrituras Sí, nos dan a eso. entender que fueron estas tres mujeres que menciona por nombre y luego dice, y las demás. Y las Sí. demás. Ellas, Yo creo que lo bonito, ¿verdad?, de decir lo que decimos, tomando como base no es nuestro análisis, ni nuestra percepción, ¿no? ni nuestro pensamiento, sino la palabra de Dios y lo que está escrito es lo que permite ver la luz ante estos hechos. Y yo creo que el texto, con solo leerlo, pues ni siquiera necesita una explicación extra. No, Está estamos ahí aquí, sí. totalmente claro quiénes fueron las mujeres a las que Dios les dio la bendición, ¿verdad?, de presenciar, digo yo, un acto tan maravilloso como era saber que el Señor Jesucristo había resucitado y de proclamarlo al mundo. Yo creo que es algo, es un acto para nosotros especial y que Dios haya confiado y haya también enviado, ¿verdad?, o haya predestinado a unas mujeres para esta bendición. Claro. Creo Fíjese, que es hermano, lo algo- que usted decía, estamos viendo entonces lo que es el papel que Dios le da a la mujer dentro de la iglesia, dentro de del desarrollo que tiene la mujer dentro de la iglesia. Lo vemos aquí, cómo ella, el Espíritu de nuestro Dios le da aquella bendición de ir a evangelizar, ¿no? Porque También. Claro, ¿evangelio qué es? O sea, evangelizar, dar a fueron conocer fueron a dar a las conocer buenas nuevas exactamente de salvación. instrumentos utilizados por nuestro Dios, vamos a decirle, las primicias. Las primicias, claro. ¿Cierto, hermano? Sí. Las primicias para dar a conocer, digamos, el acontecimiento tan magno que en ese entonces sucedió, que fue, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esas mujeres utilizadas por el Espíritu de nuestro Dios. Y es que como el tema nos lo viene diciendo, el papel de la mujer en la iglesia, creo que hasta ahora hemos venido viendo el papel de la mujer en general, cómo Dios tomó a la mujer y la hizo en una igualdad con Sí. el hombre. Pero poco a poco creo que nos vamos acercando al propósito del tema, porque ya Sí. ahora venimos viendo no a través ya de la historia, sino del tiempo de Jesucristo para acá. A estas mujeres que ayudaron al Señor Jesucristo en su ministerio, pero también a los apóstoles, hermano Oscar. Sí, yo creo que sí, un ejemplo que nos puede dar también luz en cuanto a ese papel de la mujer, y yo creo que una mujer muy avanzada en su tiempo, teniendo en cuenta el contexto histórico, ¿no? En aquel momento que la Se estaba situación viviendo, en que sí. tenían las mujeres, Priscila, ¿verdad? Priscila, Es claro. un ejemplo, yo creo que es importante que analicemos porque ella era ayudadora en la predicación, colaboradora. una colaboradora, porque en una de sus cartas él manda a saludar a Priscila, ¿verdad? su Y esposo, a sí. Aquila, y les dice Mis colaboradores. colaboradores. Entonces, La ¿cómo? importancia, sí, hermana, para que imagínense que un apóstol lo mencione a uno, o sea, cómo se sentiría el varón de Dios, digamos, apoyados por esta mujer y su esposo, para que lo mencione no una vez, sino la menciona, como lo vimos mientras preparábamos el programa, cuántas veces la menciona. Sí. Y es que no solamente ella le ayudó
en lo que fue lo material, porque dice que ellos tenían un oficio, ¿no? Sí. Y de ese oficio se valían, digamos, para sustentarse. Y el apóstol, imagínense, esa ayuda en lo material, pero también en la predicación, en lo que era la evangelización para la expansión del evangelio. Sí, en eso, pues en el libro de Hechos, sí. capítulo 18, versículo 24 y 26, amigo y amiga que nos estás escuchando, puedes leer lo que hacía Priscila, la forma en que ayudaba al apóstol. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo conveniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más sí. exactamente el camino de Dios. Pues aquí vemos cómo Sí. Priscila y Aquila tomaron ese tiempo para explicarle a Apolo. O sea, no se dejaron sorprender por la elocuencia que tenía Apolo, por la facilidad de palabras, sino que ellas, conocedoras y Sí. retenedoras, hablando de Priscila, conocedora y retenedora de la palabra de Dios, dice que junto con su esposo lo llaman aparte Aparte, sí, Apolo. para exponerle mejor el camino, dice. Claro. Yo creo Enseñanza. que también lo que hablábamos que ante Dios, ¿verdad? Hay en esa función es la misma igualdad y la misma importancia. Yo creo que también algo importante de ese texto es que siempre que menciona a Priscila, también menciona a su esposo, A su ¿verdad? compañero, Aquila. sí, exactamente. Quiere decir que los dos habían comprendido que ante Dios hay esa igualdad en esa función, ¿no? En ese predicar. Porque si miramos el texto, yo creo que ese es un texto muy rico y es ¿por qué predicaba Priscila? Sí, es importante saber de que Priscila, pues, evidentemente había aprendido de un apóstol. Claro. Porque Priscila no Sabía la se había doctrina. autonombrado y decir, ¿sabes qué? Eso. Yo tengo mi propio conocimiento, yo tengo mi propia razón y voy a empezar a predicar No. porque esto a mí me parece bien. No, sin lugar a dudas, Priscila había sido enseñada ya por el apóstol San Pablo. Sí, porque cuando el apóstol Pablo los conoció, dice que se quedó a vivir y a trabajar con ellos un tiempo, ¿verdad? Porque Un tiempo, trabajaban sí. en lo En el mismo, en mismo fabricar oficio. fabricantes de carpas, de tiendas. tiendas, Entonces, dice, tiendas. en ese tiempo, en ese año y 6 meses, pues aprendió, ¿verdad? También Fíjese. de la doctrina Fíjese, hermana, apostólica. que disculpe que la interrumpa, y eso es bonito, esa apreciación de saber que aunque Priscila predicaba el camino, dicen en esto que acabamos de ver, dice que con más exactitud, en ningún momento hubo una vanagloria en ella, sino que ella estaba sujeta al ministerio apostólico, o sea, no iba por libre, Sí. sino que era una mujer coherente, una mujer sabia, que sabía de quién había aprendido. Y si lo que ella predicaba y si lo que ella enseñaba no era de su propia cuenta. O sea, Lo había aprendido exactamente, vemos la sabiduría de nuestro Dios que Sí. como es tan hermosa, de que no nos permite a nosotros más tener más alto concepto de nosotros, sino que el que debemos tener, sino que aquella mujer pensaba con esa cordura de nuestro Dios. Sí. ¿No? Y es importante también analizar, porque estamos viendo el papel de la mujer, cómo el apóstol San Pablo le da el mismo valor a ambos. Sí, Dice mis colaboradores. No dice mi colaborador Aquila Y su esposa. Priscila. No, habla de que ambos eran Por igual. los colaboradores, correcto, por igual. Y también hay que recalcar una cosa, ni tampoco Priscila se sentía más que Aquila. Que su esposo. Que iban en la misma línea. Claro, por decir, oye, yo sé, yo estuve oyendo de él directamente, yo soy más que tú, ni tampoco Aquila se sentía en la superioridad de Priscila, sino que ambos, a lo que explicaba usted, hermano Oscar, haber oído directamente del siervo de Dios, del apóstol de Jesucristo, haber oído la sana doctrina, pues la empezaron a predicar, la empezaron a anunciar. Fue tanta la ayuda que dio Priscila al ministerio del apóstol San Pablo, Sí. que la cataloga el Espíritu de Dios como una hermana sabia y madura en la fe, Sí. por lo que ella había alcanzado. Dios la convierte en una influencia para ayudar en los planes de Dios.
Amén, así es, hermano. Porque estamos viendo que Dios utilizó a Priscila para que a través de ella siguiese el evangelio, se siguiese Predicando la expansión, sí, o sea, no solamente se quedara en esa región, sino que por el contrario, digamos, la palabra, lo que es la enseñanza apostólica, tomara, digamos, más regiones, fuera siendo conocida por muchas más almas, y una mujer que, digamos, no escatimó para evangelizar, no escatimó para salir a trabajar. O sea, el papel de la mujer en la iglesia lo estamos viendo, y como dice usted, hermano, estamos llegando con el paso del tiempo y con el paso del discernimiento de nuestro Dios, llegando a la conclusión que nuestra hermana Heidis, pues muy amablemente en unos minutos nos va a dar, nos va a concluir, porque este tema, hablando del papel de la mujer en la iglesia, no solamente terminamos aquí, sino que nos daría para muchos programas más, hermano. Yo creo que el ejemplo de Priscila, ¿verdad? Nos trae dos cosas importantes a resaltar, y es que ella se encargaba y colaboraba en el apóstol Pablo en su trabajo, como en lo material, pero también en la predicación del evangelio, pero que iba también en una línea, ¿verdad? Y en compañía con su esposo. Quiere decir que aquí nos está dando que hay una estructura, y no es, sí, el papel de la mujer es muy importante, claro, pero también hay una estructura que es importante mirar y analizar, porque así como en funciones Dios ha dotado al hombre y a la mujer de esa igualdad, también hay un orden en la estructura jerárquica. Lo comentábamos con la hermana hace 7 días atrás, decíamos lo que es la jerarquía que ha establecido nuestro Dios. Es que no la ha establecido en ningún otro, sino ha sido de parte de nuestro Dios la jerarquía. Es que creo que ha sido importante recalcar la enseñanza de la Iglesia a la luz del mundo, que en ningún momento en la Iglesia a la luz del mundo se enseña que el hombre es superior a la mujer, o se enseña el machismo en la iglesia. No, en la iglesia, la luz del mundo, amigo y amiga que nos estás escuchando, se enseña lo que Dios estableció desde un principio. Varón y hembra los creó, pero es importante lo que hablábamos en el programa anterior, y yo creo que nos da partida para seguir hablando de ello, de que también Dios tiene un orden. En el cual es necesario. Digamos, el Señor pone cada uno en su sitio, ¿no? En su sitio. Claro. ¿Qué tal si resumimos, no? Porque estamos hermana, como diciendo todas cosas así y vamos a lo mismo. Yo creo que la primera conclusión que podemos sacar en el programa de hoy, tomando como base, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, es que Dios dotó de facultades tanto al hombre como a la mujer, porque a los dos los hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que desde su origen, esa imagen, ese ser espiritual lleno de capacidades, de razonamientos, de inteligencia, de sabiduría, fue tanto para el hombre como para la mujer. Correcto. Pero también hemos, ¿verdad?, visto cómo a través de la historia del pueblo de Dios, a través de la historia del cristianismo, han existido mujeres que han sido usadas por Dios para realizar grandes hazañas, y cómo han sido, ¿verdad?, de apoyo, y actualmente son de apoyo en el trabajo apostólico. Y hemos analizado en los ejemplos cómo esa función, ese papel ha sido en la ayuda económica, en la parte de la predicación y en otras labores, ¿verdad?, importantes en el pueblo de nuestro Dios. Pero yo creo que debemos cerrar el programa pensando que sí, en su voluntad y en las funciones, Dios usa tanto al hombre como a la mujer para ser útiles en su servicio. Pero también en su voluntad, a cada uno le da un lugar dentro de su iglesia. Entonces, hermano Aciel, yo creo que podemos terminar, ¿verdad? Sí. Que hay un orden en la iglesia. El programa pasado hablábamos de los obispos y de las características. Sí. Pero nunca hablamos de obispas. No. ¿Verdad? Hablamos también que siempre las mujeres, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, estaban para ayudar el trabajo apostólico, pero nunca a través de la historia encontramos una mujer que haya ejercido el ministerio del apostolado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay funciones, hay una bendición, hay una igualdad delante de Dios, pero en cuanto a la jerarquía eclesiástica, el hombre es igual a la mujer. O puede la mujer llegar a ser apóstol, puede la mujer llegar a ser pastora,
o dentro de esa jerarquía, cuál es el orden establecido por nuestro Dios. Por Dios, ¿Qué les exactamente. parece si en el próximo programa analizamos estas preguntas? Yo creo que Muy lo bien. importante es eso, ¿no? ¿Cómo no, hermana? Realizar los programas para pensar, para analizar. El próximo programa entonces ampliaremos esta ¿Cómo no, parte hermana? Sí. y miraremos dentro de esa jerarquía eclesiástica que ya sería otra parte. En cuanto a funciones, en cuanto a origen, somos iguales delante de Dios, pero en cuanto a jerarquía eclesiástica también hay un orden establecido Sí. que es importante que Con analicemos con en la el ayuda de programa. nuestro Dios podemos profundizar un poco más acerca de lo que nos enseña la Escritura, acerca de lo que usted dice, hermana Heidis, de que si a través de la historia, conforme a lo que es la enseñanza de nuestro Dios, no lo que decíamos ahora, o lo No que usted nuestro comentaba, pensamiento. no de nuestro pensamiento, y que yo pienso que como todos somos iguales, entonces yo puedo ejercer Todo hay esto, un aquello, orden. todo hay un Todo orden. tiene un Pero lo orden vamos y a ver todo dentro con de base 7 en las días. Sagradas Escrituras. Les invitamos a a su programa para que nos escuchen dentro de 7 días muy amablemente, nos Sí. permitan nuevamente entrar a sus hogares. Bueno, hemos llegado al final de su programa, La Luz del Mundo en España. Les recordamos nuestros horarios de reunión de lunes a sábado a las 19 horas y los domingos a las 10. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y opiniones en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. También nos pueden visitar en la calle Cedra número 35. El teléfono fijo 916-81-17-643. Lo repito, 916-81-76-43. Si ustedes desean que lo visitemos en sus hogares para compartir nuestra fe, para resolver dudas, lo podemos hacer con mucho gusto. Los esperamos el próximo sábado para seguir escuchando y analizando la palabra de Dios. Deseamos de parte de los hermanos, ¿verdad? Una semana llena de muchas bendiciones. Gracias por su sintonía y que Dios los bendiga. Dios los bendiga.